Muy buenos días, feliz inicio de semana. Ya estamos hoy a 8 de febrero de este pandémico 2021. Eso les dijimos en el 2020, seguimos así y hay que tomar las previsiones necesarias porque vamos a continuar así, pues aunque no nos guste, todo este año. Así como se ven las cosas lentamente, vamos a tener que idearnos, innovar para poder seguir trabajando de esta manera y poder llegar con ustedes también, dándoles las recomendaciones de los mejores dentro de esta industria, la vivienda, la construcción, la infraestructura inmobiliaria y turismo, para que tomen ustedes las mejores decisiones. Pues bueno, aquí seguimos esforzándonos para ser el ganador, como lo mencionó Viva Anuncios, que nos eligió en 2020, ustedes con su voto en esta plataforma, y aquí seguimos esperándonos en estar contigo. Y bueno, tenemos el próximo evento, el Encuentro de Líderes de la Industria, ya 24 de febrero, ya llegó, ya está aquí, unos días más. Estaremos allí con los principales presidentes de cámaras, confederaciones, directores de fondos, organismos, etcétera, que nos darán su visión del 2021, los retos y las oportunidades de vivienda, de construcción, infraestructura, de la industria, del turismo, de los real estates. Aquí estarán con nosotros. Así que no te lo pierdas porque en esta ocasión lo vamos a hacer abierto para ti, para que te compartan los líderes, sus opiniones, sus recomendaciones y su panorama con argumentos bien sólidos. 24 de febrero de 9 a 12. Y bueno, pues aquí vamos a comenzar la semana con nuestra programación que te recordamos de acuerdo a tus gustos y preferencias. Lunes a miércoles está En Concreto Contigo a 10 de la mañana. El jueves está Viajando en Concreto y el viernes Autos en Concreto. Antes, a mediodía, bueno, más bien en la tarde, ya estrenamos con el arquitecto Arturo Aispuro Mi Ciudad en Concreto los martes 6 de la tarde. A mediodía del miércoles, Negocios en Concreto. Y el jueves, la mesa política, la mesa de diálogo con Hugo Loya el jueves 18 horas. Así que de esta manera está nuestra parrilla, te esperamos para que la información te llegue. Y comenzamos hoy con un breve resumen con Enrique Valadez. ¿Qué nos prepara la semana, Enrique? Gracias, Mariel. Muy buenos días, amigos de En Concreto Contigo. Pues hay mucha información. El fin de semana, el titular de Fonatur dio una entrevista a una agencia internacional en donde asegura que el Tren Maya este año al menos tendrá un avance del 30%. Y bueno, ya se adelantó que el próximo miércoles se dará el fallo de la última licitación que falta, que es el tramo 5. Es el más importante porque es el que va de Cancún a Playa del Carmen. Entonces, pues bueno, tiene un alto interés por el número de pasajeros y de turistas que hay en estos dos destinos turísticos. Entonces, se espera una buena participación y el miércoles ya se dará el resultado de la licitación del tramo 5 norte, que es el único que falta porque el resto del Tren Maya, ya lo había dicho el presidente, que lo va a hacer, se va a llevar a cabo a través del Ejército Mexicano. Y precisamente hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en las conferencias mañaneras tras recuperarse del COVID-19. Y bueno, aquí en la Ciudad de México seguimos en semáforo rojo, pero bueno, la jefa de gobierno ya comenzó a abrir más actividades. Por lo pronto, los restaurantes podrán mantenerse abiertos con un aforo del 20%, de 6 a 9 de la tarde. Se amplía el horario, en lugar de cerrar a las 6 van a cerrar a las 9. Y bueno, ya los centros comerciales comenzarán a abrir a partir de mañana con un aforo del 20% y las 24 horas. Además, esto pues para darle oportunidad a los consumidores de que no haya aglomeraciones. Y finalmente, pues en el tema legislativo, pues continúa el dedo en la llaga en las reformas que envió el presidente y que bueno, ya por lo pronto el líder de Morena en el Senado, Ignacio Mier, ya dijo que pues bueno, van a abordar el tema de la reforma al sector eléctrico, que en su opinión, pues va a ser la más importante de la actual legislatura. De esto estaremos dando cuenta los próximos días aquí en Grupo en Concreto. Muchas gracias, Enrique. Pues sí, yo decía que desde hoy ya se les permite la apertura a centros comerciales, pero bueno, no van a operar sino de martes a domingo e incluso a algunos se les permite, sobre todo tiendas departamentales de autoservicio, 24 horas. ¿No? Así que esas no han parado y estas siguen libres. Muchas gracias, Enrique. Y bueno, pues ahora les presento a un gran invitado, el que me da mucho gusto saludar, porque está, bueno, en el campo de batalla diario, así que nos va a informar justo de lo que está sucediendo en realidad. Y él es Francesco Piazzesi.
mi estimado Francesco, presidente de Convives, bueno, también fundador de Échale a tu casa, ¿no? Y échale muchas ganas, Francesco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariel? Un gusto saludarte como siempre y estar en tu programa. Fantástico. Gracias, Francesco. Oye, yo quiero que le recuerdes a nuestro público quiénes Convives y quiénes son sus socios. ¿Cómo no? Convives nació hace 12 años. Este 2021 vamos a cumplir 13 años. Y fue formado por un grupo de personas, empresas, que lo que buscan es brindar vivienda a los no afiliados, a los no atendidos, a los olvidados, como diría Luis Buñuel, quienes no tienen alguna forma de poder tener un recurso para tener una vivienda, sea Infonavit, Fobiste, alguna hipoteca, familias, ingresos no bancarizados y no oportunidad de contar con los elementos para tener una vivienda. Nos reunimos, nos empezamos a amalgamar este concepto del Consejo de la Vivienda. En aquel entonces se llamaba Consejo de la Vivienda Verde Sustentable, ahorita es social y sostenible. Y lo que hemos hecho es ido caminando a través de estos 12 años y ahorita, a fin del año pasado, los asociados a Convives hicieron esta gran diferencia de volverme a elegir como presidente de Convives, lo cual es un honor y obviamente un gran reto por lo que acabas de decir, ¿no? Fíjate que yo estoy pensando en ustedes y estoy recordando después de los sismos en 2017, nos vimos en Oaxaca con Canadevi, ¿no? Y ahí estaba, ¿cómo le podremos decir ahora? La innombrable, ¿no? Secretaria de Sedatu. Y les decía a los socios de Canadevi, necesitamos 100 casas aquí y 50 acá y 20 allá en este poblado y 5 en esta región, ¿no? Diciéndoles necesitamos 1000 casas ahorita, ¿no? Que se reconstruyan, pero en diferentes poblados, comunidades, en el campo, y pues no levantaban la mano, ¿no? Entonces nos quedó perfectamente claro que ahí los que tenían que entrar, pues eran ustedes. Y así le hicieron, Francesco, ¿cierto? Así es, Convives ha ido creciendo, hablando del tema del sismo del 2017, se desatan varias cosas alrededor del sismo, ¿no? Que hacen, pues, que sea presta a la atención a los no atendidos, a los no afiliados. Lo dijo un gran estudioso de la vivienda, que es Eugene Towell, y dijo, mientras que no existan programas de atención a la vivienda, cuales sean, lo que vamos a ver es que los cerros en toda la República se van cubriendo de vivienda informal, que es, uno, la más cara para el que construye, pero aparte de eso, es la más cara para los municipios en donde están, porque después, de una forma desordenada, hay que llevarles recursos, hay que llevar agua, recolección de basura, calles, etcétera. Entonces verdaderamente se vuelve un infierno para todos. Con el sismo de 2017 se revelaron muchas cosas que conocíamos, ¿no? El tema de la autoconstrucción, no hay una cifra a la fecha de cuántas soluciones de vivienda se dan por parte del autoconstructor. Hay estimados, 50%, 65%, pero no hay una cifra exacta. Dos, la autoconstrucción, como toda la construcción, necesita tener esta asesoría técnica para poder ser realizada. ¿Por qué? Porque de las 200,000 viviendas afectadas por el sismo del 2017, el 95% eran viviendas autoconstruidas o fueron viviendas autoconstruidas. Cuando nosotros llegamos, cuando Convives llegamos a las diferentes comunidades en toda la República, nos encontramos con la siguiente historia. ¿Cuántos años llevas aquí? 30, 20, 30. ¿Cuánto te tardaste en construir tu casa? 10, 15. ¿Cómo le hiciste? ¿Pedí prestado o alguien me mandó dinero? Un familiar se fue al gabacho y me empezó a mandar dinero, ¿no? Para poder hacer mi vivienda. Y con eso la construí. El problema es que tengo 60, 70 años
y ya no tengo tiempo ni recurso para reconstruir otra vivienda. Y entonces ahí es donde, bueno, donde nos revela la necesidad de abrazar al autoconstructor y sumar todos los elementos que hay. No bajo ningún sentido, empezando por el municipio. Si yo soy presidente municipal o regidor o síndico de un municipio, yo no quiero que mi municipio se llene de casas informales, sean de lámina de cartón, sean de material, como se dice, y que luego yo tenga que llevarle con mi recurso municipal, le tenga que llevar servicios a un costo estratosférico. Mejor vamos a ponernos todos de acuerdo y sí, la autoconstrucción se apoya, pero de una forma ordenada y que la gente tenga esta facilidad, esta oportunidad de tener, entre otras cosas, ¿qué es lo que hace Convives, no? Uno, organización social. Tenemos uno de nuestros ejes es la organización social. La autoconstrucción, ¿qué es lo que sucede? En las comunidades del mundo, la comunidad está organizada alrededor de la fiesta, el festival, el carnaval del pueblo, de la ciudad, el mercado, la política y la religión, cual sea, ¿sí? Pero no la vivienda. La vivienda es un evento personal, si bien familiar, invitan a los vecinos, a los compadres, a echar la loza, etcétera, y ya. Pero la casa se vuelve la casa de la puerta para adentro, no la casa de la puerta para afuera. Y es lo que necesitamos hacer. Necesitamos viviendas que sean integradas al medio ambiente, que respeten, que cuiden al medio ambiente. Durante los huracanes Manuel e Ingrid, ahí en Guerrero, se reconstruyó por parte de Convives una comunidad, y se plantaron 6,000 árboles. Y ahorita la comunidad, si tú la ves desde la carretera, ya no ves la comunidad, está cubierta por los árboles, cuando antes era pues, un cerro pelón, como se dice, ¿no? Entonces, esto hace que la gente tenga esta oportunidad de integrarse al medio y integrar el hábitat a la comunidad. El día 7 fue el Día Nacional de la Vivienda, y entonces tenemos este tema de qué vamos a hacer ahora con la autoconstrucción, ¿no? Bueno, con la autoconstrucción existen varios programas, ¿no? Y vamos mencionando alguno de ellos. Uno es la SEDATU, que lanza la plataforma Construye y Decide, que es una plataforma de apoyo que poco a poco se va a ir alimentando, sobre todo con proveeduría y asesoría técnica, para que el autoconstructor pueda entrar ahí y ver qué hay en el mercado, ¿no? No podemos permitir que el autoconstructor compre el material de peor calidad y más caro, exactamente, ¿no? Que sea el material más caro que se paga. Lo que sucede en el mundo entero es que al autoconstructor la tecnología y los materiales van dando tumbos, hasta que llegan al autoconstructor y le tocan los peores. No hay ni buenos ni malos materiales para construcción. Tiene que haber solamente materiales certificados. Esa es la forma de construir. Y es lo que busca esta plataforma, ¿no? Poder hacer llegar asesoría técnica profesional y materiales certificados a quien sea. La otra es la Sociedad Hipotecaria Federal tiene este programa que se llama Pequeños Proyectos, que es un crédito puente, es un fideicomiso y que apoya a organizaciones como Convives, a integrantes de organizaciones como Convives, a que puedan arrancar las viviendas para llegar al 30%. Que es muy, muy bueno porque obviamente la banca comercial no le entra al tema de apoyo a los sistemas de autoconstrucción. Hay una que le entra, ve por más le entra, y le entra fuerte, y le entra con mucho gusto, y le entra con los cafetaleros de Oaxaca, de Chiapas, con su gente del campo. Ve por más es un banco que tiene mucho nexo con el agro, ¿no? Luego tenemos, obviamente, la Comisión Nacional de Vivienda, el eje de la vivienda en nuestro país, que tiene un programa muy interesante que es el programa de cofinanciamiento. En el programa de cofinanciamiento hay recursos, hay que acompañarlos de un ahorro previo y hay que acompañarlos de un crédito. Entonces ahí tenemos los ejes de Convives. Tenemos la organización social,
tenemos la proveeduría de materiales de calidad, tenemos la asesoría técnica de profesionales que conocen perfectamente bien y que han hecho vivienda dispersa y pequeños desarrollos de vivienda, y tenemos la parte financiera. La parte financiera es muy importante porque ayuda a completar. Por ejemplo, está el programa Sembrando Vidas, ¿no? Que le da un recurso al autoconstructor para que inicie su vivienda. Pero no es suficiente, normalmente no es suficiente. Y el autoconstructor en toda libertad puede agarrar y decir, oye, yo, aparte de lo que me dieron, la cantidad que sea, necesito un poco más. ¿Para qué? Para hacer el segundo piso, para ponerle una barda, tengo que hacer un murito de contención, y entonces ir a las comunidades y decir, bueno, ¿quién necesita recursos? Lo que estamos amalgamando en Convives, y aquí entran dos factores, es uno, es crear un fondo colateral. Entonces llegamos a una comunidad y entran las financieras, ¿no? Y dicen, aquí tenemos a todos estos, vamos a suponer que estamos en Colima y hay una comunidad de 200 casas, dispersas o juntas, no importa. Y entonces lo que dicen es, estos de los 200, 150 cumplen con todos los requisitos de la financiera que sea, que le entró al quite, y se puede originar el crédito. Pero hay estas 50 familias que no. Ahí es donde lo que estamos estructurando es un fondo de colateral, un poco como el Fonagavi de Fonapo, pero es un fideicomiso en donde la gente que invierte tiene un rendimiento por el solo hecho de invertir, pero el fideicomiso tiene el mandato de apoyar a doña Josefina, que no pasó la prueba de una financiera, cada una tiene su proceso de originación, pero está en la comunidad, el programa llegó con todo y entonces necesitamos apoyar. Entonces el fondo de colateral se vuelve la garantía de doña Josefina, que a lo mejor tiene un puesto en el mercado o tiene una tortillería o algo, pero no alcanzó. Y de esta forma podemos dar apoyo a todos. Y después algo muy interesante que es el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo otorga financiamiento, sobre todo a las grandes empresas constructoras. Pero eso es otro mercado, eso es otro mundo, y algunos Convives hemos trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Interamericano de Desarrollo nos dice, a ver, júntenme una oferta Convives para que se vuelva interesante para el banco. ¿Qué es lo que sucede con todos los fondos de financiamiento? Dicen, a ver, vamos a hacer todo el proceso, ¿no? Y el comité de crédito y todo. Pero lo que dicen todos, oye, pues para hacer un proceso de crédito por $1,000,000 me cuesta exactamente el mismo trabajo que para hacer un proceso de 100 millones de pesos o de 1,000,000,000 de pesos, porque los requerimientos y los reglamentos son los mismos. Entonces, junta fuerte para poder llegar al banco, y cada uno tendrá su parte y cada uno podrá tener acceso a este financiamiento a unas tasas mucho más accesibles, porque el Banco Interamericano de Desarrollo pues, es un banco de desarrollo, ¿no? ¿Esto es a partir del año pasado o cuándo comienza esta relación con el BID? Nosotros llevamos 5 años en relación con el BID. El BID estaba formado por el BID y dos otras corporaciones, el IIC y el IFC. Cambió todo en el último año y medio, es decir, 2019, 2020 cambió todo. Y ahorita hay Live Invest, BID Invest y BID Lab. BID Invest sí participa en la vivienda, pero con proyectos mayores de 20 millones de dólares, con empresas con mayor de 50 millones de dólares de capital, las grandes empresas constructoras, pero obtienen este apoyo. BidLab es lo que está haciendo. BidLab nos dice, a ver, júntense, tráiganme una oferta importante, o sea, tienen que hacer 30,000 casas al año, 40,000 casas al año, entre todos. Y entonces, con eso podemos hacer un paquete, y no es que le den a Convives en paquete, Convives es una ONG, pero a cada una de las empresas que aportó,
porque el due diligence va a ser para todos. Entonces, todas estas ofertas, SEDATU, CONAVI, CIF, BID y los municipios y los gobiernos estatales, pues forman ya un entorno muy, muy interesante, ¿no? Te comento lo que se está haciendo en Tabasco, que ya lo habíamos platicado, que es la primera comunidad ODS. Esta comunidad es una comunidad que hoy ya cumple en su desarrollo por el proceso de generar tecnología, mano de obra, es donde está la impresora 3D trabajando. Y cumple con 13 de los 17 ODS. Y entonces, pues todo esto, ese programa está inscrito por la Agenda 2030, que está en Presidencia de la República. La directora es Gema Santana. Está inscrito, como muchos de los otros proyectos de México, ante las Naciones Unidas para cumplir con el compromiso que hizo México ante las Naciones Unidas y el mundo sobre los ODS. Y esto se hizo pues de esta forma, ¿no? Hay instancias nacionales, instancias internacionales, está la CONAVI, el municipio compró la tierra, la donó a la gente más necesitada, más pobre, el Estado está poniendo todos los servicios y ahí va caminando. Desgraciadamente nos agarró la pandemia. ¿Y las inundaciones? Las inundaciones, pero fíjate, las inundaciones es muy interesante porque todo se inundó. Esto es Nacajuca, se inundó toda esa parte. La comunidad ODS no se inundó. ¿Por qué? Porque ya estaba, la ingeniería de la comunidad está hecha para que sea resiliente, no para que se ande inundando y después salvarla, sino para que se comporte, y así se comportó. Entonces, la primera prueba de fuego de esta comunidad ya la pasó. No te escuchamos. Que voy comentando contigo, ¿sí? Las inundaciones, ¿no? Sí. Oye, pero yo quiero preguntarte antes de seguir con todo este PAI, ¿no? Digamos, de alternativas que ayudan justamente a la autoconstrucción, a poder sumarlos a ustedes, que son los que conocen cómo construir, dónde construir, con qué materiales y asesoran. Este papel lo llevan a cabo en los programas de Construyo de Infonavit y Construyes de Fobiste. Sí, muy importante lo que acaba de decir. Construyo, ya está funcionando, ya se empezaron a hacer las primeras viviendas en Oaxaca. Antes había existido varios ejercicios. Ya se empezaron a hacer las primeras viviendas en Oaxaca, o ya se hicieron, y es muy interesante. Construyo permite al derechohabiente poder hacer su casa en su predio. Es un poco como vivienda en terreno propio o línea 3, pero Infonavit flexibilizó el tema de la tenencia de la tierra. Puede ser una cesión de derechos, puede ser un contrato, puede ser una tejidal, puede ser algo, y obviamente tiene que tener permiso de la autoridad, tiene que tener, como cualquier otra construcción, un permiso de construcción, ¿no? Tiene que tener RUB, lo cual nos alegra mucho, tiene que tener el registro único de vivienda, que es una maravilla de sistema y que obviamente, pues, permite al acreditado, al derechohabiente de Infonavit, saber que su casa tiene un registro, que tiene planos, que tiene materiales, que tiene cálculos estructurales, etcétera, ¿no? Y Construyes es igual, es el mismo programa, pero para los trabajadores del Estado. Construyo es un gran programa, va a tener un gran éxito, los convives nos estamos sumando con todo a este modelo. Hay 3 millones de derechohabientes no atendidos. Entonces, bueno, con pegarle, como dicen, pues busca el 10%, son 300,000 viviendas. O sea, si hacemos en un panorama de 5 años para poder satisfacer el 10%, pues necesitamos hacer 60,000 viviendas Construyo en los próximos 5 años, ¿no? En el próximo quinquenio. Entonces, es un gran programa. Este universo de que mencionas, de 3 millones de derechohabientes, ¿es para la autoconstrucción general o para Infonavit nada más para este programa de Construyo?
Para Infonavit en general. Infonavit. Sí, Para Infonavit. para Oye, Infonavit. y déjame regresar a mi pregunta. ¿Ustedes están entrando allí como asesores calificados en estos programas? Así es, hay un registro, Hay un registro. independientemente si los que nos están escuchando de tu auditorio son constructores de Infonavit y demás, tienes que hacer un registro para... Bueno, si ya eres constructor o asesor técnico, etcétera, ya está fácil. Si no, tienes que hacer un registro ante Infonavit, no representa mayor problema si estás en el medio. Y sí, el chiste es que se sumen muchísimos y que se sumen de toda la República para poder tener este brazo, ¿no? De poder construir en medio de todo el mundo. Ok. No, pues muy interesante el panorama y qué bueno conocer cómo están las alternativas, como las comentas a nivel nacional e internacional. Yo estoy segura que también si se asistiera al Banco Mundial, ¿no? Se podría obtener también apoyo, más ahorita que el Banco Mundial está pues muy involucrado en reactivar economías de países pobres, de países en pobreza, de países muy afectados que todos lo estamos por el COVID. Entonces ahí está otra alternativa y el IFC, ¿no? El brazo financiero del Banco Mundial, etcétera. Yo creo que se puede encontrar con esta buena fórmula que plantea el BID, ¿no? De, a ver, pues sumen un proyecto, ¿no? Súmense varios, háganlo visible y entonces financieramente redituable y atractivo. Bueno, ¿qué te parece si regresamos nada más? Vemos qué está opinando el público, qué preguntas tienen, Francesco, ¿sí? Claro, encantado. Adelante, Hugo. Gracias, muy buen día. ¿Qué tal? Mucho gusto en saludarte, Francesco. ¿Qué tal, Hugo? Qué gusto saludarte. Igualmente. Bueno, aquí hay algunas inquietudes. Preguntan que cómo ves el escenario 2021, pues toda vez que pues, la economía sigue un poco lenta, las previsiones, aunque apuntan a un repunte, pues todavía siguen siendo algo bajas. ¿Tú cómo ves el escenario, sobre todo en la actividad que sigue con Vives? Muy particularmente en la actividad que sigue con Vives, muy bien. Recordemos este famoso libro de negocios en la base de la pirámide de J.C. Prajalá, que él agarra y dice, en un fin de año en la Universidad de Maryland, dice, el mundo le ha puesto a la pobreza trillones y sillones de dólares para aliviar la pobreza y el resultado que hemos tenido ha sido más pobreza. Entonces hace este estudio y lo que encuentra es que la forma de aliviar la pobreza es a la base de la pirámide, esa famosa acuña esa frase, la base de la pirámide, subirla al tren de desarrollo. Y entonces es lo que hace Convives. Nosotros vamos con la base de la pirámide, como decíamos al principio del programa, con los no atendidos, con los no afiliados, con los olvidados. Y no es que les demos, es que llevamos las oportunidades existentes para que puedan subirse al tren de desarrollo. Y entonces, recordemos, en ese estudio, en ese libro, que ya después se publicó y va en la edición quién sabe cuánto, el caso que presentan es el caso de Cemex. Y Cemex, en el famoso error del 94, de diciembre del 94, no me hagan caso de las cifras, por favor, porque no me las sé, pero hagan de cuenta que vendía 500,000 toneladas de cemento al año. Y de la noche a la mañana se encontró que vende la mitad. Entonces hay dos preguntas. ¿Por qué dejamos de vender, pero por qué seguimos vendiendo la otra mitad? ¿Por qué dejamos de vender? Porque todo el mundo les cancela los créditos. Grandes constructoras, vivienderos, los que hacen las presas, los gobiernos, etcétera. Yo te cancelo hasta no saber qué pasa. Pero el autoconstructor siguió yendo con su carretilla, por su bulto de cemento para seguir construyendo las casas. Entonces, esto nos pone en la tesitura de que el autoconstructor siempre va a estar activo. Y ahorita hay una gran oportunidad con todas estas herramientas que se acaban de mencionar, con todos estos vehículos, para en este mundo, en el mundo Convives, poder llegar de forma organizada al mundo del autoconstructor. Hay muchas preguntas, ¿no? Oye, la autoconstrucción es negocio.
Bueno, si yo vendo cemento, o si yo vendo tinacos, o si yo vendo tabiques o ladrillo extruido o muebles de baño, pues para mí es cemento. Nada más que lo que tenemos que hacer es concentrar la demanda, no dejarla dispersa para poder hacer, como decíamos, llegar materiales certificados a todo el mundo. Y la idea es que todo mundo tenga una pequeña utilidad, pero la mayor utilidad es que la gente tenga una vivienda adecuada, el poder brindar a la gente una vivienda adecuada. Gracias, Francesco. Y bueno, también nos preguntan, el Banco Mundial ha dicho que se va a incrementar el número de pobres a nivel mundial y bueno, México sería uno de los países donde tendría un impacto importante. ¿En qué regiones consideras que se tendría que tener la mayor actuación de Convives para tratar de ayudar a esta mayor gente que estaría cayendo en esta situación? Sí, bueno, como siempre, los estados más afectados son los estados más necesitados de la República, el sureste, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, toda esa zona, Guerrero, toda esa zona necesita tener este impulso, y como vamos subiendo en la geografía de la República, pues nos encontramos que el centro tiene mayor actividad económica, y luego nos pasamos al norte, donde obviamente la influencia de la frontera y el comercio, etcétera, pues le dan mayores oportunidades, ¿no? ¿En dónde se necesita? En todas partes. Convives, ¿hay algún Convives en algún estado de la República? Y la idea es organizarnos, y obviamente la mejor forma de poder combatir la pobreza es con una vivienda. La vivienda es este gran receptor de todo. Está más que probado. Si no hay una vivienda adecuada, todos los programas que lleguen de comercio, de salud, de nutrición, de educación y demás, se drenan. El 80% se drena. Cuando hay una vivienda y esta vivienda trabaja en armonía con su comunidad, es totalmente al revés. El 80% se aprovecha y el 10% se queda en el camino, perdón, el 20%. Gracias. Bueno, por último nos comentan, dice, hemos visto, o más bien la persona que comenta, dice, he visto que hay más construcción o autoconstrucción en zonas de riesgo, y se ha visto en las noticias como pues deslaves o por malas construcciones se tienen desgracias. ¿Cómo controlar esto? Y bueno, ¿qué se podría hacer para evitar justamente que se llegue a esta situación de desgracia? Sí, de necesidad virtud, ¿no? No me atrevo a poner a hacer una crítica diciendo, pues eso no tiene que suceder y no tienen que hacerlo. No me quiero ver en una situación que no tengo dónde vivir, que no tengo tierra, que no tengo apoyo, que no tengo absolutamente nada, y empiezo a construir pues donde puedo. Entonces, como decíamos, la forma de poder hacerlo, Convives, a eso se dedica en Cuerpo y Alma, es el ADN de Convives. Lo que necesitamos es sumar las oportunidades y llevarlas a la gente, ¿sí? Cuando dice, oye, es que los de Convives son constructores. No somos constructores, somos desarrolladores de comunidades. Lo que buscamos es desarrollar integralmente la comunidad para que no suceda eso. En conjunto con la autoridad, vuelvo a la comunidad ODS en Acajuca, Tabasco, pues está ahí, la gente en la primera etapa, porque obviamente va a haber más, pero en la primera etapa ya hay 200 lotes asignados, la inundación no le hizo nada, tienen todos los servicios, tienen parque, tienen clínica, tienen un panteón. ¿Por qué? Porque la gente en el codiseño de la comunidad pidió un panteón. Cuando llegan autoridades de afuera y demás, nos dicen, oye, como que hay un panteón ahí, ¿no? Bueno, luego te explicamos la cultura de nosotros mexicanos con la muerte. Esa es otra historia, ¿no? Y las casas más demandadas son las casas que ven al panteón. Por lo menos los vecinos no te molestan. Entonces,
Es interesante, pero la forma de solucionar esto es llevar las oportunidades, acercar las oportunidades, todas estas que se han mencionado para que la gente pueda construir una vivienda adecuada en absolutamente todos los sentidos, y empezando que no esté en una zona de riesgo, por un lado, y por otro lado, que no destruyan las zonas ecológicas, ¿no? Que hay que cuidarlas tanto. Regreso contigo, Francesco. Sí, pues grandes, perspectivas y gran labor la que están haciendo ustedes. A mí me gustaría nada más que me dieras tu punto de vista de su actuación en la reconstrucción, por ejemplo, en Ciudad de México. ¿Cuáles fueron los principales retos? ¿Estuvieron aquí? ¿Estuvieron en donde? Morelos, Oaxaca también, ¿no? Estuvimos, sí, en los 7 estados afectados Afectados. Uh-huh. por el sismo, en todos, hasta en el sur de la República, en Oaxaca y Chiapas, ya en las costas, en San Dionisio del Mar, en el Paredón de Chiapas, en zonas muy remotas que fueron muy afectadas por el sismo, una zona sísmica, bueno, por antonomasia, ¿no? El tema es en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene muchísimas peculiaridades, ¿no? Xochimilco. Xochimilco estás construyendo sobre lodo. Ese es un tema. La cultura xochimilca tiene sus propios poblados, su propio grupo. Entonces es difícil entrar ahí. Hay que tener mucho cuidado en el tema social. Está la autoridad, están los vecinos, las asociaciones de vecinos, están los grupos de poder, está la circulación por la Ciudad de México con materiales y demás, que es difícil. Y después llegamos a lugares donde el material llegó aquí y ahora hay que pasarlo acá y no hay forma. Muy, muy compleja la reconstrucción en la Ciudad de México. Seguimos en ello. El comisionado César Cravioto, pues ha sido muy echado para adelante en el tema, con grandes retos para todos, empezando con él es el que se pone el reto. Nosotros trabajamos en viviendas unifamiliares, no trabajamos en el tema de edificios y todas estas cosas, que esa es otra historia. Pero sí, ha sido todo un reto. Va a seguir este año la reconstrucción, y yo creo que para fin del 2021 va a acabar el tema de la reconstrucción. Hay que no quitemos el dedo del renglón. Vivimos en un país. Pues César Cravioto dijo que para el 22, ¿no? Y pues hay que ver también cómo sigue de salud, porque a todos les afecta, caray, el tema. No sabemos si es gripe o si fue COVID, pero bueno, que sigan trabajando. Y yo quiero centrarme en esta pregunta, en el tema de los retos. O sea, finalmente se pospone, se alarga todo el tema de la reconstrucción, pero no fue por la pandemia, porque pues esto fue en 2017. ¿Es un tema burocrático, Francesco? La autoconstrucción, bueno, todos lo sabemos. La forma de solucionar la construcción en aquel momento fue con las famosas tarjetas del Fonden. No se tuvo cuidado con las tarjetas, porque las tarjetas no se tenía ningún control de ellas. O sea, no estaban forzadas a estar en la reconstrucción. Insisto, no me atrevo a criticar a nadie de necesidad, virtud. Se cae mi casa, no tengo que comer, no hay economía. ¿Qué sucedió? Se cae. Digo, en la Ciudad de México, los daños, y con todo respeto a todo lo que sucedió, y no quiero minimizar el drama, pero la Ciudad de México fue la que menos sufrió daños, y más en comparación al sismo de 1985. Pero en Puebla, en Morelos, en Chiapas, en Oaxaca, etcétera, pues los daños fueron terribles. Se cayó la casa, la escuela, el mercado, el Palacio Municipal. Se vino abajo la economía, ¿no? Entonces, lo que dicen es que se dañó la estructura de la vivienda. No, se afloró la falta de fuerza de la estructura ante un drama como un sismo, ante un evento como un sismo. Entonces,
salieron las tarjetas, insisto, no me atrevo a criticar a nadie porque no quiero estar en los pies de nadie, pero me llega la tarjeta y tengo que comer y me la acepta la miscelánea de la esquina, pues se fue. Si lo acompañamos, ahora, ¿qué se está haciendo? ¿No? Se está dando directamente el recurso a las familias. Bueno, y en la inteligencia de que este recurso tiene que ser utilizado para la vivienda. Y entonces, bueno, ahí hay que llegar y decir, oye, vamos a multiplicar tu recurso. Vamos en primera, que tengas la asesoría técnica para que lo puedas, perdón, la organización social, para que todos estemos de acuerdo. Que tengas los materiales de primera calidad, certificados, que tengas la asesoría técnica y si quieres, que tengas un financiamiento, que es muy bien recibido. A nosotros nos decían en el sismo del 17 y sobre todo en el sureste, nos decían, oye, sí, está muy bien las casas están hechas para recibir un segundo piso, ya quiero empezar mi segundo piso, necesito un préstamo. Dijimos, no, espérate, primero tenemos que acabar todo, porque si no se va a confundir el tema, ¿no? Y después vamos por un segundo piso. La Sociedad Hipotecaria Federal le entró también con 1,000 millones de pesos para créditos de reconstrucción. Qué interesante esto. Entonces, pero dime, en este caso que nos platicabas nada más para entender lo de Chiapas, ¿no? Que ya está viendo pues el beneficio de los recursos que le aportó el gobierno, ¿no? Ya les están ayudando a ustedes, etcétera, y ya quiere echar el segundo piso y dice, quiero un préstamo. ¿Ustedes también le ayudan a conseguir, a gestionar, a tramitar? Sí, absolutamente, sí. Y lo que se hace es, no es un préstamo de ventanilla, no es un préstamo ya en este formato, hijo, las cumpliste o no cumpliste, no. Es una originación personalizada. Los intermediarios financieros de Convives van con te cuento el caso de Sucelina, no es un caso de sismo, es un caso de Tenosique, Tabasco. Sucelina es una joven de 25 años, madre soltera, tiene una hija de 4 y 2 hermanas que van en secundaria. Todas, las 4 viven en una pequeña casita de lámina pintada de blanco porque el calor es monstruoso. En un piso de tierra, no tienen agua y la energía eléctrica se la roban ahí de un poste y tienen una letrina por allá afuera. Entonces vamos con Sucelina y le preguntamos, oye Sucelina, a ver, vamos a ver si puedes acceder a una vivienda, ¿no? ¿En qué trabajas? Es afanadora en el Palacio Municipal. Ok, ¿a qué horas entras? A las 6. Mañana nos vemos a las 6 en el Palacio, ¿no? Entonces vemos que trabaje en el Palacio, saluda al poli, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, Sucelina, aquí viene el problema, no te alcanza, ¿sí? No te alcanza. Si accedes a un crédito, te vamos a ahorcar y lo último que queremos es eso. No, pero yo cuando salgo de aquí, allá en el centro de Tenosique, en la 16 de septiembre, vendo empanadas con mi tía todas las noches. ¿A qué horas empiezas? A las 7. Perfecto, nos vemos allá a las 7. Y vamos, y nosotros hacemos el cálculo de lo que ingresa Sucelina. Hoy Sucelina tiene una casa. ¿Por qué? Además, porque en esta pequeña casa de lámina de cartón pagaba 1,200 pesos al mes por estar ahí. Y ahorita por su crédito paga los mismos 1,200 pesos al mes. No se movió su economía, pero sí mejoró su calidad de vida. Su calidad de vida, así es. Totalmente. Oye, que me encantan tus pláticas porque son con la gente, ¿no? Son muy vivenciales de los casos de la vida real. Eso sí, no son mentiras. Esa es la realidad de millones, de grandes, muchos millones de mexicanos, ¿no? Que están viviendo con 2 o 3 empleos, además de los que viajan 2 o 3 horas en ciudades como esta, como la de México, la de Guadalajara o la de Monterrey, etcétera, ¿no? Son los millones de gente y cómo se vive. Qué interesante platicar contigo, siempre es muy agradable, Francesco, y además que conoces y nos diste un panorama de las opciones que hay y redondeas cómo en estos casos particulares, pues ya viene la asesoría también de, ¿qué son? Sofomes, las entidades financieras que están con ustedes como socias. Principalmente Sofomes. ¿Verdad? Sí. Exacto. No, pues muy interesante que tengan también a proveedores,
¿no? Proveedores como socios también en Convives y Sí, por sí, supuesto, ¿no? Por supuesto a estos, ¿cómo le llaman dentro de los programas de Infonavit y de Foviste para que sean los asesores técnicos? ¿Cómo le llaman? asesores ¿Así? técnicos. Sí, ¿Así? sí, Ujú, asesoría tal técnica. cual. Y ahí están, nada más que, bueno, pues yo me quedo con una gran inquietud, Francesco, sin abundar en ello, porque creo que se requiere un ejército de asesores Así es. para los millones, ¿no? Así De es. mexicanos que están autoconstruyendo, porque el pueblo es así, el pueblo autoconstruye, no de ahora, no con la pandemia, sino de toda la vida. Entonces, imagínate cómo sigues de la mano todo el proceso con esos millones que van a seguir construyendo su casa como puedan, como dijiste tú, ¿no? Zona de riesgo, no riesgo, aquí encontré mi tierrita, aquí vive mi papá, aquí me dejó mi mamá. Ahí van a construir y van a seguirlo haciendo. Ahora, no todos ellos califican para estos organismos nacionales de vivienda y tienen que enterarse, ¿no? De cuáles son sus opciones. Es También correcto. hacer aterrizar la información, ¿verdad? Y mucho más, pues lograr que parte de estos socios de Convives pues lleguen. Eso es como lo ideal. Lo cierto es que son muchos millones de mexicanos en pobreza que autoconstruyen diariamente y que necesitarían un ejército que los asesore desde la compra de materiales hasta ver justamente su casa terminada. Es Ahí lo correcto. dejo. Es correcto, y ahí está la gran oportunidad, ¿no? Ahí está, obviamente, como bien dijiste, necesitamos reactivar la economía, necesitamos también darle movilidad social, necesitamos reducir el impacto de lo que está sucediendo con la pandemia, que millones de gentes bajan su condición y su calidad de vida, y una forma es el desarrollo de las comunidades a través de una vivienda adecuada. Muy interesante porque en Europa hay un estudio hecho por la Comunidad Económica Europea de que ya van a abandonar afortunadamente esta idea de la gran concentración en las grandes ciudades. Ya se realizó que, bueno, la concentración era como, desde el punto de vista económico, era como obligada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay agua, ya hay luz, ya hay energía, ya hay carreteras, ya hay comunicación, ya hay todo, ¿no? Y la densificamos y ponemos facilidad de transporte al interior y ya está. La idea es correcta, pero la calidad de vida se deteriora en una forma tremenda. Entonces, a raíz de esto, la Comunidad Económica Europea acaba de lanzar un programa de pequeñas y medianas ciudades y obviamente entra mucho el tema de apoyo tecnológico, ¿no? Fenómenos los vamos a ver, San Francisco, que era el famoso Silicon Valley, ¿no? Que era la zona más cara de Estados Unidos. Ahorita las propiedades están bajando de valor porque ya se dieron cuenta que no tienen que vivir ahí al ladito de la gran empresa del ciberespacio. Pueden vivir en Alaska y lo mismo dan, ¿no? Entonces esto dice, yo por qué voy a sacrificar mi ingreso en pagar una renta o una hipoteca ultra cara, mientras puedo estar en otra parte mucho más a gusto. Entonces yo creo que esto hay que adoptarlo y hay que darle fuerza a nuestras comunidades. Lo está haciendo el programa PMU muy bien, ¿no? Van a las comunidades y le llevan lo necesario para establecerlas como tal. Sí, nada más que son. ¿Cuántos municipios tenemos? No hablamos de comunidades, tenemos más de Tenemos 1,500 2.500 municipios, municipios. 232.500 comunidades. Ahí está. Sí. Entonces, sí, los ejércitos que necesitamos, como Hay dices tú, trabajo, hay hay trabajo, trabajo hay un para gran potencial, hay mucho por hacer. Este tema que acabas ahorita de mencionar nos da como para podernos reunir en un panel, Francesco, ¿no? encantado, claro. Sí, lo junto con inquietudes de algunos arquitectos mexicanos muy exitosos en el extranjero, justamente de cómo se está integrando, deja la nueva arquitectura, sino la nueva forma de vivir, ¿no? De considerar un hogar y de contemplar una hipoteca que no nada más los 60 metros, 25, 500 que son de tu casa, sino todo lo que hay alrededor. Entonces, te voy a sumar a este panel que vamos a tener la próxima semana. Te invito, te voy a dar la cita y ojalá te puedas integrar. Yo creo que va a ser muy, muy interesante tu aportación, Francesco. Y por lo Encantado, pronto, muchísimas gracias. muchas gracias. Por lo pronto te agradezco de verdad la plática. Siempre es un placer hablar con un conocedor y un comprometido
justamente con la vivienda y con este segmento que es el que más necesita vivienda. Millones de mexicanos necesitando un hogar, ¿verdad? Y más probado ahorita, ¿qué te puedo decir, no? Claro, Más probado ahorita. para aquellos que no Francesco, están, ¿no? exacto, Para aquellos exacto. que no es opción quedarse en casa. Sí, quédate en casa, pues ahí donde puedas, ¿no? ¿Verdad? Para muchos es así, donde se pueda. Pero bueno, así con personas como tú, que se multipliquen, que formen este ejército, ¿no? Se logrará mejorar en algún momento, en algún año, y ojalá nos toque ver esa mejoría para millones de mexicanos. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto, un honor estar contigo, con tu auditorio y encantados de poder seguir participando con todos los convives. Claro que sí, Francesco Piacesi, nuestro amigo y presidente de Convives. Un gran abrazo para ti, un gusto Igualmente. verte. Cuídate mucho, Francesco. Muchas gracias. Gracias a Todo ti. muy bien. Gracias. Gracias, buen día. Y bueno, Hugo Loya, cuéntanos de la economía, ¿cómo pinta? ¿Qué tal, Mariel? Pues fíjate que salió un dato interesante desde el viernes pasado, porque la Secretaría de Hacienda está regresando a dar pues este estímulo pues fiscal para que se reduzca un poco o ya no avance tan rápido el precio de las gasolinas, básicamente la magna o la regular, que es la que se consume un poco más. El viernes pasado en el diario oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda informó que aplicará a la magna un estímulo fiscal de 2.79% a la cuota del impuesto del IEPS, que es el impuesto especial sobre producción y servicio, pues para tratar de reducir justamente el precio. Lo anterior, pues de acuerdo con lo que se publica, es que el estímulo fiscal, en lugar de pagar, con el estímulo fiscal, en lugar de pagar una cuota completa de este impuesto del IEPS vigente hacia 2021, que es de 5.1148 pesos por litro, pues ahora quedaría en 4.9719 pesos por litro, es decir, 0.1429 pesos menos por cada litro de magna que se aplique. ¿Por qué está haciendo esto la Secretaría de Hacienda? Pues básicamente lo que explica en la dependencia es que quiere evitar pues el gasolinazo hacia el consumidor, lo que de repente se vino aumentando en el precio de la gasolina. Pues nada más para poner en contexto qué ha pasado con el precio de la gasolina, de acuerdo a los indicadores, dice que entre el 31 de diciembre del año pasado y el 6 de febrero de este año, pues el precio de la gasolina regular o la magna ya se ha incrementado en 7.6%. Y pues bueno, recordaremos que hubo una etapa justamente cuando se empezaron a quitar estos estímulos en que la gasolina comenzó a aumentar paulatinamente a lo que le llamaron los gasolinazos y que llegó a precios pues arriba de los 20 pesos por litro en la gasolina magna y bueno, también en la gasolina premium y el diésel. Pero en este caso a la Secretaría de Hacienda no va a utilizar el estímulo fiscal para esos otros dos, estas dos gasolinas, bueno, sobre todo la gasolina premium, no va a utilizar el estímulo fiscal y tampoco para el diésel. Así es que solamente el estímulo será válido hasta que la Secretaría de Hacienda diga otra cosa para la gasolina magna. ¿Y por qué está incrementándose el precio de las gasolinas? Porque también se ha venido incrementando el precio del petróleo en el mercado internacional. Hay que recordar que están referenciadas las gasolinas a lo que suceda en el precio internacional del petróleo. Así como vimos incrementos, también hay que recordar que en el momento de la pandemia, ante la disminución en el uso de de los combustibles y la falta de acuerdos también que en los países productores de petróleo, el precio del petróleo se vino a niveles nunca antes vistos para el mercado petrolero y eso llegó o obligó más bien a que las gasolinas también tuvieran unas reducciones muy, muy, muy importantes y que pues ante la falta de demanda también, porque la gente estábamos todos metidos en casa por la pandemia, pues también tuvo un impacto en el mercado de manera muy relevante. Bueno, ahora se está dando un poco el proceso contrario, se están teniendo precios promedio para la mezcla mexicana de petróleo, pues por arriba de los $53 por barril, lo cual pues tiene incrementos importantes en lo que fue el año pasado y lo que va de este año. Así es que pues ahora la Secretaría de Hacienda trata de reducir estos impactos. La pregunta va a ser, pues, ¿por cuánto tiempo? Porque hay que recordar que las arcas del gobierno federal, pues, tampoco son infinitas y que tiene
o ha generado demasiados compromisos de atención, pues tanto por la pandemia como por los programas que ya se venían corriendo desde antes de la pandemia, que es la atención justamente a personas de la sociedad que están o a los grupos vulnerables, ¿no? Que son los que tienen más problemas en materia de ingreso. Lo que sí ha pasado es que el gobierno federal, aunque ha hecho mucho esfuerzo para captar recursos a través de los impuestos y ha logrado pues llevar algunos a niveles récord, lo cierto es que sus ingresos siguen estando pues bajos, siguen estando por abajo de lo estimado, y también lo cierto es que pues la economía va muy lenta en su materia, en su recuperación, y pues ahora habrá que ver o habrá que especular un poco por cuánto tiempo podrá la Secretaría de Hacienda absorber este estímulo fiscal para evitar los gasolinazos, sobre todo en estas condiciones donde se tiene que gastar más en vacunas, se tiene que gastar más en la parte de salud, en fin, o sea, hay demasiados gastos que tendrá que absorber el gobierno federal o que tiene que absorber el gobierno federal, y pues ahora la pregunta es ¿cuánto tiempo en cuánto tiempo se va a gastar los recursos que podría estar destinando para evitar este gasolinazo, Mariel? Pues así las cosas iniciando la semana. Muy bien, sí, ¿por cuánto tiempo cuando hay otros proyectos sociales y la salud, sobre todo, ¿no? Que nos garanticen que sí compraron las vacunas suficientes, porque pues ya se está poniendo en tela de juicio la segunda dosis a quienes les corresponde de los pocos que vacunaron. Si no se les da la segunda dosis, si no se aplica, de nada sirvió el esfuerzo. Y entonces vamos a un nivel muy bajo de vacunación, tanto que difícilmente tenemos esperanza de lograr que este año la población esté vacunada. Eso es prioritario. Pero insiste el gobierno pues, por ejemplo, aplicar los recursos a este tema de la gasolina, ¿no? Que afectará mucho, sí, pero yo creo que se puede pagar y lo que no se puede pagar es la vacuna. Bueno, estaremos viendo entonces qué pasa en estas situaciones con estos gastos, subsidios, gastos extraordinarios, ¿no? De la Secretaría de Hacienda que no los tenía contemplados y que los aplica aquí en la gasolina. Muchas gracias, Hugo. Hugo Loya. Y ahora, bueno, pues nos toca despedirnos, desearte una feliz semana y nos vemos pues mañana, nada menos con la doctora Edna Elena Vega Rangel, la directora general de la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI. Nos va a dar mucho gusto platicar con ella de justo cómo ve, ¿verdad?, desde su trinchera los retos que enfrentará el gobierno en cuestión de vivienda. Mañana no te lo pierdas, nos vemos aquí a las 10 de la mañana. Hay un error en la lámina, pero es a las 10 de la mañana. Así que te esperamos mañana. Mucho gusto en saludarte. Feliz semana y gracias a todos los que participan con nosotros y aportan su información, las mejores recomendaciones para ti. Gracias a nuestro invitado, Francesco Piasesi, presidente de Convive. Que tengas muy buen inicio de semana.